sabe que yo tengo una prueba ácida, como dicen los contadores, cuando quiero ver cómo saben los chicos o no saben, digo 14, 15, 16 años, y me animaría a decir que tal vez algún mayor también, ¿cuántos saben de historia? ¿No? Entonces, alguna vez he hecho la prueba de agarrar a varios chicos de 15, 16 años y decirles, che, ¿qué se festeja el 25 de mayo? Y entonces dice, el Día de la Independencia. Entonces los miro, muy bien. ¿Y el 9 de julio? Entonces se quedan mirando. Entonces me parece que el 9 de julio siempre queda más desdibujado respecto al 25 de mayo, y le pedí a dos amigos míos, historiadores, uno que es Cuervito, Alejandro Gómez, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bueno, gracias por venir, Por nada. Y a Ricardo López Gotti, que no tiene partido, no tiene partido, no tiene equipo, así que es un anarco, no un narco, un anarquista. Dos historiadores muy amigos, jóvenes ellos, y me gustaría, digamos, que hagamos un poco de docencia tal vez, porque la gente identifica, ya te digo, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿sí? ¿Qué pasó el 25 de mayo? El Día de la Independencia, y el 9 de julio, y se te quedan mirando y no saben qué contestar, ¿no? ¿Por qué no explicamos, digamos, el 9 de julio, ¿sí? ¿Cómo se gesta el proceso de independencia? ¿Cuál era el contexto internacional? Y, digamos, quiénes lideran o por qué se lidera y se toma esa decisión en ese momento, ¿no? Las cosas no ocurren porque sí, generalmente, ¿no? Bueno, no sé quién quiere empezar. La Argentina es un país muy particular porque tiene dos fechas. Una, digamos, que establece el primer gobierno patrio, que es el 25 de mayo, la primera junta, que eso de hecho sería la emancipación. Al establecer el gobierno patrio uno está desligándose de la madre patria. Sería una especie de independencia. Exactamente, pero después sí tiene una declaración de independencia 6 años después, a pedido de San Martín, porque bueno, era un país, no era un país formalmente, pero estaba discutiendo su propia constitución, sus propias leyes, tenía su propio gobierno, pero no había hecho esta declaración formal. Por eso en el Congreso de Tucumán se declara formalmente la independencia argentina. Entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio, ¿sí? Esos 6 años, ¿qué es qué formato de gobierno, qué era la Argentina? ¿Era una colonia? ¿Era una colonia que se había insinuado que se independizaba? ¿Era una colonia que estaba en guerra para independizarse? Bueno, lo que había ahí estaba muy condicionado por lo que pasaba en España, ¿no? Digamos, hay que recordar siempre que en España estaba dominada por Napoleón. Había puesto a su hermano de rey de España, José Napoleón, y entonces en la propia España se estaban organizando para crear un gobierno, una monarquía constitucional, que fue lo que terminó con la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, en el periodo que va desde 1808, que invaden España los franceses, hasta 1815, que es el Congreso de Viena, la Santa Alianza y la restauración de la monarquía en Europa, hay un periodo donde las colonias americanas, y esto no es solamente algo que pasa para la Argentina, sino al resto de Hispanoamérica, están tratando de organizarse internamente hasta que el rey vuelva. Por eso inclusive la primera junta de gobierno que sale del 25 de mayo es primera junta de gobierno defensora de los reales derechos de nuestro señor Fernando VII. O sea, todavía no estaba claro ahí qué iba a suceder con España. De hecho, por primera vez los españoles invitan a todas las provincias de ultramar a formar parte de la Convención Constituyente de Cádiz de 1812. Entonces, durante ese periodo hay algunos países latinoamericanos que declaran la independencia, pero hay otros que están esperando a ver qué sucede, e inclusive se produce este debate interno que es, bueno, ¿quién va a ejercer el poder mientras tanto? ¿Son los españoles? ¿Son los criollos? Se va a dar el mismo problema en cuanto a, ¿es la capital del virreinato? ¿Son las provincias son soberanas? Todo esto lleva, entre un periodo de tiempo considerable, a que se defina. En el caso de la Argentina, o de lo que hoy llamamos Argentina, se termina concretando el 9 de julio de 1816. Inclusive se podría decir porque en Europa se están preparando expediciones armadas para recuperar el territorio que se había levantado. ¿Ya habían recuperado la corona española? Ya habían recuperado el territorio español. El territorio español. Sí, ya estaba Fernando VII de nuevo en el trono, e inclusive
había desconocido la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz tiene vigencia casi 4 años, desde 1812 que se sanciona, y entonces hay un gobierno constitucional en el sur de España, porque de hecho el resto de España estaba dominada por los franceses. Hay toda una guerra ahí para recuperar el territorio. Entonces, una vez que vuelve el rey Fernando VII a hacerse cargo de la soberanía de la corona española, los americanos tienen que empezar a tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a integrarnos nuevamente o nos vamos a declarar independientes? Y esto en la región del ex virreinato del Río de la Plata se declara el 9 de julio. Habría que señalar que el Río de la Plata dependía directamente de la monarquía, no de España, ¿no? Digamos, no era del Reino de España, sino que de la monarquía. La independencia se declara con respecto a los Borbones, sí, no con respecto a España. Es decir, España no tenía posesión sobre... el rey tenía. Exactamente. Digamos, por eso dominio. había un virrey, es decir, que reemplazaba al rey. Digamos, había una relación directa con el monarca. Ahora, en ese momento, España debería estar debilitada económica y militarmente, supongo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la economía española venía teniendo grandes problemas. Digo, perdóname, sí. hice el comentario solamente para aclarar que la capacidad de reconquistar los territorios de América Latina iba a ser más complicado, ¿no? Iba a ser más complicada no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de que los ingleses no tenían interés en que España volviera a recuperar esos territorios, ya que una vez que se da todo este proceso se abren al libre comercio, ¿no? Las economías hispanoamericanas logran saltar la barrera del mercantilismo español una vez que se independizan, ¿no? Y acá siempre está esta cuestión de decir si la independencia de los países latinoamericanos la propició Inglaterra o no. Digamos, abiertamente no, porque Inglaterra también era un país colonialista. Si ellos propiciaban la independencia, sus colonias podrían seguir el mismo rumbo. Pero tampoco se opusieron abiertamente y estamos en todo el contexto de la revolución industrial, de modo que hubiese sido muy complicado retener o volver a recuperar las colonias que ya se habían emancipado, como dijo Ricardo muy bien, muchas no habían declarado la independencia. Por ejemplo, Centroamérica y México, la independencia recién es en 1821, ¿no? La declaran en ese momento, y van a tener la misma situación, es decir, bueno, nos independizamos de España, nos independizamos de todos, es toda una cuestión esta. Y un detalle interesante es de dónde viene la bandera argentina. La bandera argentina viene de los colores de la monarquía borbónica. El celeste y blanco son los colores de la monarquía. De ahí que Belgrano, para remarcar la fidelidad supuesta de este gobierno a los Borbones, crea esta bandera que hoy tenemos. Bueno, no es que cuando uno ve al rey Juan Carlos no es que se volvió el rey argentino, sino que es el color de la dinastía de los Borbones. Ahora, el 25 de mayo de 1810, digamos, es más claro que en ese momento, bueno, se dice, espérate, el rey está preso, sí, entonces, bueno, tomemos nosotros la manija y se arma el primer triunvirato. No hay una declaración de independencia, hay una declaración de, bueno, vamos a agarrar nosotros el control porque hay un problema en la madre patria, digamos así. Pero en 1816, el 9 de julio, ¿sí?, hay algo que impulsa más, ¿quiénes son los que lideran ese movimiento de independencia? No sé si me explico. Digamos, el 25 de mayo de 1816 había un grupo criollos e inclusive españoles que, bueno, debaten este tema. Sí. Pero ya declarar la independencia es como Estados Unidos cuando le dijo basta a Inglaterra, ¿no es cierto? O sea, es otra historia, porque entras en guerra, etcétera. Porque acá se ven dos cuestiones, ¿no? Una es cuando se convoca otra vez a esta convención para hacer una constitución. Esto en Tucumán. No, la Constitución de Cádiz. No, perdón. En 1812. Sí. Los americanos piensan que van a tener una representación adecuada a sus habitantes, a su territorio, y se dan cuenta que esto no sucede. Entonces ven que viajan a Europa, que los invitan a formar parte como provincias por primera vez, ya no los consideran colonias, pero que en los hechos no tienen el peso
que ellos creen que deben tener. Entonces, por ese lado ya se sienten de alguna manera traicionados. Y cuando vuelve el rey y se firma, y después se hace el acuerdo de la Santa Alianza en Viena, el Congreso de Viena en 1815, y ven que en realidad el rey dice, no, estas siguen siendo mi colonia, si ustedes siguen siendo mis súbditos, ahí saben que hay que dar un paso más y declarar definitivamente la independencia, porque lo que en un momento era algo viable, que era integrarse como parte del Reino de España, ya no es viable, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro es que van ganando más fuerza los pensadores un poco más radicalizados que dicen, bueno, esta situación hay que cambiarla, el soberano es el pueblo, tiene que haber una constitución. Por eso, de hecho, la primera constitución argentina de 1819 es promonárquica. Digamos, no es que están en contra de la monarquía, sino que lo que están buscando es una representación, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hay un disparador que es el tema impositivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Es correcto si yo digo que en el caso de Argentina había también restricciones fuertes al comercio y limitaba el crecimiento de el Río de la Plata en ese momento? ¿O Alberdi, digamos, se encarga de subrayarlo muy claramente, sobre todo en el sistema económico rentístico, ¿sí? Todas las restricciones que había al comercio, cómo se limitaba, etcétera? ¿Había una motivación económica también o era simplemente una cuestión muy, digamos así, idílica, bueno, me independizo, o había en el fondo ansias de progreso y se veía que España estaba restringiendo las posibilidades de crecer por los monopolios de comercio? La visión de ustedes, Esa aspiración al libre comercio estaba básicamente en Buenos Aires, no tanto en el interior y mucho menos en lugares como México o Perú. Pero yo creo que básicamente estaba en Buenos Aires, que era un lugar de mero tránsito, básicamente. Sí. Y era el lugar por donde accedían las nuevas ideas, ¿no? Pensemos que también había una fuerte censura, no circulaban los libros modernos sobre economía, eran muy pocos los que llegaban a ingresar, con lo cual, digamos, el único lugar donde había una efervescencia intelectual importante era Buenos Aires y algunas universidades, pero... Bueno, Córdoba y Tucumán también, ¿no? Claro. Intelectualmente, digamos, no estaban muy atrasados. No sé, tu visión sobre si el disparador es un tema económico o quiero ser independiente. Yo pienso que tiene que ver más con la cuestión, además acá se nos escapa un punto que nos olvidamos, que es el tema de las invasiones inglesas, que justamente estamos recordando en estos días, ¿no? Los 200 años de las invasiones inglesas, porque también quedó demostrado que el gobierno español no estaba en condiciones de defender a la colonia. Se tuvieron que armar los criollos, claro, hacer frente a esto. En los dos casos. En las dos invasiones. Tuvieron que habilitar momentáneamente el libre comercio para hacerse de fondos. Y entonces era como que estaba todo bastante cuestionado hasta desde ese punto de vista, de decir, bueno, nosotros somos súbditos de una corona y no nos da ni lo mínimo indispensable, ¿no? Salvando las distancias. Sí. Digamos, estamos pagando, estamos aguantando un gobierno, estamos pagando para tener unas leyes, etcétera, y resulta que ni nos defienden. Y entonces eso también va. Por el lado económico específicamente, ahí se ve durante este pequeño lapso de, digamos, 1807 a 1809, la ventaja del libre comercio, el aumento de la recaudación, etcétera, que se da en todo ese momento, y va a estar propiciado por los criollos que no tenían contratos con la corona, porque el comercio estaba restringido a aquellos que tenían la autorización para hacerlo. Los en buques con bandera española, claro, siempre que salían de puertos españoles. Claro, y eso se llamaba libre comercio. Eso era el Tratado de Libre Comercio de 1778, de las reformas borbónicas, tiene que ver con libre comercio entre las colonias y España. Pero solo lo podían hacer aquellos que estaban autorizados. Claro. Obviamente que esos que estaban autorizados no querían para nada la independencia, no querían para nada estas reformas. Belgrano, cuando fue secretario del consulado, luchó incansablemente para modificar esto y al retirarse él escribe en su memoria del consulado, estuve 7 años, 8 años acá tratando de modificar y esta gente no quiere saber nada con modificar, porque claro, tienen el negocio, decía él, de comprar a uno y vender a 4. ¿No? Entonces, desde el punto de vista económico, yo pienso que hay un gran beneficio, sobre todo para Buenos Aires. El resto de las provincias, en realidad la gran barrera que tenían era el alto costo del transporte. El costo del transporte era tan alto que no llegaban los productos, no podían competir. Los productos de Europa
con los que se producían algo que venía desde Córdoba para acá o de Tucumán en lo carreta mismo, tardaba. Y viceversa, ¿no? Digamos, claro, o sea que económicamente eso se mantuvo aislado, ¿no? Quizás la gran contra para las provincias del norte de la Argentina fue cuando se pierde el Alto Perú y el contacto con Potosí. Entonces eso sí, pero eso ya es posterior, ahora, ¿no? Porque la actual Bolivia era la zona rica del virreinato. Claro, era la zona rica. Exactamente. Ahora, si yo no sé, si ustedes tuvieran que dar clase a chicos de colegio secundario, ¿dónde pondrían el acento? Porque todos recuerdan el 25 de mayo y el 9 de julio pasa como más desapercibido. Y para ustedes, desde el punto de vista de la historia argentina, ¿cuál de los dos es más importante? ¿O tienen los dos la misma envergadura? Ojo, no estoy haciendo una competencia entre el 25 de mayo, simplemente estoy recalcándolo, porque he visto tantas veces que los chicos dicen 25 de mayo, Día de la Independencia. El 9 de julio tiene una avenida importante. Tiene una avenida importante, la más ancha del mundo, ¿no es cierto? Yo diría que el 9 de julio es la coronación de un proceso que se inicia el 25 de mayo, pero lo que inicia, proceso, claro, porque digamos, el 25 de mayo ya empiezan a ser independientes, no se pide permiso a España para nada. Está la Asamblea del año 13, que toma las primeras medidas de orden nacional, etcétera, de comercio, la abolición de la esclavitud. Se empieza a discutir la Constitución. Bueno, la Asamblea General Constituyente, claro, ¿no? No hace la Constitución, pero era una Asamblea Constituyente. Entonces, la fecha realmente tendría que, o sea, la que despunta todo es el 25 de mayo, ¿sí? Y, como es un proceso, en la historia no es que es el 25, llega hasta 9 de julio, donde se declara firmemente la independencia, que luego después hay que revalidar a través del campo de batalla, etcétera, y luego las guerras civiles internas. Yo creo que sin 25 de mayo no hay 9 de julio, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más para agregar? No, totalmente. Me parecía oportuno, dado que hoy, martes 10, este programa ha sido grabado, por supuesto, hoy martes 10 tenemos que estar recordando el 9 de julio. Siempre, cuando tenemos oportunidad, recordamos estas cosas. Y como siempre insisto en este tema, ¿sí? Ojo chicos, miren que el 25 de mayo no es el Día de la Independencia. Tal vez algún grande también se confunda, pero es un proceso que empieza el 25 de mayo de 1810 y termina el 9 de julio de 1816. Gracias por haber venido a los dos. Por favor.